además de provocar una crisis en el individuo, se convierte en una plaga que se extiende a toda la humanidad. Muy bien expresado ahí. Tenemos el texto áureo. Vamos a decirlo todo al unísono, ¿qué le parece? La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Proverbio 14:34. La justicia engrandece a las naciones, mas el pecado es afrenta a las naciones. ¿Alguien lo puede decir así solito, sin ver a nadie, sin la ayuda del prójimo? A ver, miren mi amigo, todos saben. La justicia engrandece a la nación. A la nación. Mas el pecado es afrenta a las naciones. Proverbio 14:34. A ver, no mire a su vecino ni a la Biblia por un segundo y vamos a decirlo. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado se afrenta a las naciones. Proverbio 14:34. Ahora, sin la ayuda de nadie, usted solito, como nació, como Dios lo trajo al mundo. Bueno, si tuvo ayuda, ¿verdad? Si tuvo ayuda. A ver, ¿quién se atreve? La justicia agrada a Dios, a la nación. Engrandece a la nación. El pecado afrenta a las naciones. Proverbios 14:34. 34. Pecado afrenta a las naciones. Amén. Excelente, excelente. Justicia y pecado. Esa es las dos afirmaciones que se hace ahí. ¿Qué hace la justicia? ¿Qué hace el pecado? La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Proverbio 14:34. Nuestros países son ricos, pero sufren una pobreza extrema. Porque el pecado es afrenta a las naciones. No es la pobreza de la geología, lo físico de nuestras naciones, el subsuelo, la tierra, es benévola para la gente nuestra, pero la corrupción es lo que empobrece a nuestros pueblos. No se equivoca la Escritura, porque pecado es corrupción. Y es la corrupción la que está destruyendo nuestros gobiernos, nuestras naciones, la injusticia. Esta clase es muy, muy preciosa. Así que la visión universal del pecado. Hoy vamos a estudiar varias cosas importantes: el origen del pecado, qué es pecado, consecuencias del pecado. Tenemos base bíblica como Isaías, capítulo 1, verso 1 a 9, y luego versos 18 y 19. Objetivos, hay 3 objetivos aquí que Dios quiera lo logramos entender más a hoy. Entender el sentir de Dios en relación con el pecado. ¿Qué siente Dios con respecto al pecado? Segundo, conocer los efectos del pecado. Y tercero, afirmar su decisión de no practicar el pecado. Porque el que practica el pecado ¿es de quién? El diablo. Del diablo, dijo un niñito. El que practica el pecado es el diablo. Porque los que son de Dios no pecan. No pecan. El pecado es altamente contaminante, altamente contagiante. Vamos a leer esos versículos para aprovechar nuestro tiempo y poder analizar varias cosas importantes aquí. Isaías 1 al 9, 1 al 9 y luego el 18 y el 19. Voy a pedirle a un lector que se atreva a mostrar su voz aquí, que nuestro público presente y virtual pueda oírlos, leer esos versículos. ¿Qué les parece? A ver, ¿alguien se atreve? ¿De cuál a cuál? ¿Marquito? ¿De cuál a cuál? Marquito, ahí está. El de la clase, todos los versos que tenemos en la clase ahí. ¿Todos? Todos. Amén. Visión de Isaías, hijo de Amós.
la cual vio acerca de Judá y Jerusalén en días de Usías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Oíd, cielos, y escuchar tú, tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asoladas como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no os hubiese dejado a un resto pequeño, como Sodoma fuéramos y semejantes a Gomorra. Venid luego, dice Jehová, y estaremos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrá a ser como la blanca lana. Si quisiereis o oyereis, comeréis el bien de la tierra. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Marquito. Vemos en la parte al dorso, en la parte de la hoja, donde dice datos generales acerca del tema. Tenemos la enseñanza. El pecado, por su naturaleza, representa una amenaza con crueles consecuencias para el mundo. El autor del libro de Isaías es el profeta Isaías, hijo de Amós. Personajes: Isaías, los israelitas como pueblo de Dios, y el remanente. Yo pusiera aquí también el remanente. Fecha del libro: se calcula que Isaías ministró alrededor más o menos de unos 60 años, desde el 740 al 680 antes de Cristo. Probablemente fue profeta de ambos territorios, tanto del norte como del sur, que es Judá. El norte Israel y el sur Judá. Lugar: Judá y Jerusalén, donde Isaías escribió la mayor parte de sus visiones, en Jerusalén. El bosquejo, miren ese bosquejo. La primera parte dice: visión divina por el pecado de su pueblo. Dios revela qué es lo que está pasando. Cuando algo está pasando que no es normal, Dios lo revela. Hoy también. Solo que hoy, cuando se habla, se confunde con los falsos dichos. Dios me dijo. Todo el mundo se ha modalizado eso. Dios me dijo, que ahora cuando Dios dice, nadie cree realmente. Pero yo creo que hay que revisar el testimonio de la persona para ver qué es lo que Dios está diciendo. La segunda parte: visión de un mundo enfermo a causa del pecado. La segunda parte tiene que ver con las consecuencias del pecado. Y la tercera: visión de un nuevo mundo libre del pecado. Cuando hay un mundo nuevo es porque hay gente nueva, lo cual significa que la provisión de Dios hace a la gente nueva, personas nuevas, si alguno está en Cristo. El nuevo pacto es mejor que todos los otros pactos. Es un pacto de transformación, un pacto de regeneración. Esas tres cosas vamos a ver, tratando de seguir la secuencia de la clase. Vamos a empezar primero a decir: ¿qué es pecado? ¿Qué es pecado? El pecado entró en el hombre, lo cual significa que no es parte del hombre. Entró. Cuando se habla de entrar, probablemente tenemos que deducir que hay una puerta, que hay puerta en el ser humano, por lo cual
entra algo externo hacia el individuo. Cuando Dios hizo al hombre, aunque lo hizo de la tierra, no lo hizo inocente. Yo creo, la postura mía es que Dios lo hizo santo, no inocente. No siempre los inocentes son santos, ni los santos son inocentes. Para mí, cuando Dios hizo al hombre del polvo de la tierra, aunque era de la tierra, las manos de Dios lo purifican. Por lo tanto, el hombre era un hombre santo, con semejanza de Dios que es santa. Por lo tanto, el hombre era íntegramente santo. Cuando el hombre conversa con la serpiente, que representa a Satanás, entonces esa conversación logra que abra una puerta mental, una puerta espiritual en la mente del individuo, y por ahí penetra una falsa enseñanza que produce desobediencia al mandamiento. Quiero reafirmar una vez más, la Biblia no sugiere, la Biblia no es un libro de sugerencias, la Biblia es un libro de mandamientos. Así es. Los mandamientos son órdenes de Dios. La Biblia es para obedecerla, no son sugerencias para discutirlas. Sencillamente la estudiamos para saber la estructura del mandamiento y saber que realmente entendemos las exigencias de Dios. Me explico. Una iglesia debe seguir los mandamientos de Dios, la Escritura. En el Nuevo Testamento dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. Por lo tanto, una iglesia debe seguir la Escritura, la palabra de Dios. Algo que no combine con la Escritura no debe ser aceptada. No importa quién es el individuo. El apóstol Pablo es claro en esto y dice que si un ángel del cielo desciende con otro evangelio, no sea admitido. No importa quién sea. Escuche bien eso. No importa quién sea. Si algo no combina con la Escritura, el deber de la iglesia es rechazar eso. No importa quién sea. Porque las malas enseñanzas producen malos pensamientos. Y los malos pensamientos empujan a la desobediencia a Dios. Y la desobediencia es pecado. El primer pecado se llamó desobediencia al mandato divino. Por eso que hay que poner atención bien. Ni de chiste hay que predicar cosas que la Escritura no lo sostiene completamente. Para mí el momento de predicar es el momento de predicar o enseñar, porque ni de chiste, ni de broma, se debe sugerir cosas que no están en la santa palabra de Dios. Y deben de ser bien estudiadas porque no es de interpretación privada. Debe ser sostenida y contenida en toda la Escritura. Los que han estudiado con nosotros saben que el contexto no es solamente el verso antes y después, sino el contexto de un versículo es toda la Biblia en sí. Algo que no combine con las otras doctrinas está fuera de lugar. Gústele a quien le guste. Así es. Enójele a quien le enoje. Amén. Amén. Cuando Dios nos revela el pecado, no es para que nos enojemos. Y no es porque Dios nos quiere aniquilar. Cuando Dios trae a luz afuera el pecado, es alumbrado el pecado, es por su misericordia y por su amor. Porque si Dios dejara que el pecado no sea revelado, es porque Dios ya no quiere trato con nosotros. Entonces nos deja en el abandono. Pero cuando el pecado es alumbrado, es para que usted y yo tengamos la oportunidad de corregirnos. Porque Dios no acepta el pecado. ¿Para qué es pecado? Siempre predicamos de eso y la Biblia es justamente lo que debemos de saber. Hermana, por favor. Toda transgresión es toda transgresión a la ley de Dios. Es toda transgresión a la ley de Dios. Quebrantar la ley de Dios. Incumplir la ley de Dios. Eso es pecado, ¿verdad? Y el pecado es altamente contaminante. Hoy nosotros hemos vivido una experiencia que sabemos lo que es contaminante. Y si usted cree que esa bacteria, ese virus, fue
el tope de lo contaminante, nos equivocamos. Porque el pecado supera cualquier tipo de virus o bacterias que hay en este planeta o en cualquier otro. Es altamente contagioso. Si ponemos nosotros en una isla a un hombre solo, desde pequeño a grande, es pecador. Así. Amén. Porque el pecado es altamente contaminante. Y nosotros sabemos por la Escritura que hay un pecado llamado pecado original, lo cual significa que cuando nacemos, después de Adán, hacia adelante, nacemos en pecado. David lo dijo, en pecado me concibió mi madre. El único, según la Escritura, que no tiene pecado original fue Moisés. No. Samuel. No. Qué bueno que sepan, ¿ven? Ah, Jesucristo. amén. Y por la Escritura sabemos que Jesucristo no nació con pecado original porque no fue engendrado por hombre. Quien engendró a Jesús, según la Escritura, fue el Espíritu Santo. Entonces, no se cumple en él la maldición de transición por genética espiritual o genética física. No se cumple ese patrón o esa maldición. Se interrumpe, por lo cual es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque si él tuviese pecado, no pudiera quitar el pecado del mundo. Por eso que cuando los sacerdotes presentaban sacrificios por los pecados, también los presentaban por ellos mismos. Pero Jesús estuvo en la cruz, no presentando sus pecados, sino nuestros pecados. Amén. Porque él es inmaculado desde que nace hasta que está en la cruz. Inmaculado. Gloria a Dios. Satanás no tenía autoridad ni dominio sobre él, porque jamás como hombre abrió la puerta de su vida para que Satanás tuviera derecho en él. Él lo rechazó siempre. Hermano Por eso, Tony. la dogma católica de la Inmaculada Concepción de María, que no tuvo pecado cuando engendró a Cristo, o que no pecó, eso es una falsedad, porque ella misma dice, yo me regocijo en el Dios mi Salvador. Ella también necesitaba a Cristo como su Salvador. Sí, sí. El único en toda la historia humana que podemos afirmar que nació sin pecado es Jesucristo, porque fue engendrado por el Espíritu Santo. No tenemos una historia bíblica que nos diga que María fue engendrada por el Espíritu Santo, o José su padre. No tenemos nosotros. La historia que tenemos escrita es que Jesucristo fue engendrado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, lo hace puro, inmaculado, limpio. Amén. Ahora, el origen del pecado. Sabemos nosotros que el pecado se origina en el huerto, pero la maldad no se origina en el huerto. La maldad es el terreno donde se produce el pecado. No confundamos el término maldad con el término pecado. ¿Okay? O el término bien con santidad. Son dos cosas tal vez en la misma línea, pero hay diferencia entre una cosa y otra. Así que el mal no nace en el huerto. El pecado es producido por el mal que está en el huerto, que se introduce al huerto. El pecado es el quebrantamiento al mandamiento de Dios. Pero el origen del pecado, el origen del mal está mucho más allá del huerto, aún creo mucho más allá del planeta Tierra, según la Escritura, en un mundo espiritual. Alguien preguntó en una ocasión por qué los espíritus malos no tienen un plan de salvación, porque no fueron hechos por carne, no tienen carne. Ellos pecaron en un mundo espiritual. Por lo tanto, no hay un plan de salvación para ellos en cuestión de esto. De los versículos primeros que tenemos nosotros aquí, que es el versículo 1, versículo 2 y versículo 3. Del 1 al 2 vemos nosotros
que nos habla primero del profeta Isaías. Yo quisiera que mirásemos un poquito sobre el profeta Isaías. Isaías fue un profeta. ¿Cuál fue el primer profeta del pueblo de Israel? ¿Samuel era profeta? Samuel. El primer profeta, el último juez del periodo de los jueces fue Samuel, y el primer profeta de Israel fue Samuel. Y dice la escritura en el primer libro de Samuel que Samuel fue verdadero profeta de Dios en todo Israel. En todo Israel. Posteriormente nosotros vemos otros profetas en la época de los primeros reyes de Israel, como Natán, por ejemplo, que fue un profeta del inicio del reino de Israel. También tenemos otros profetas que se movieron dentro del periodo del reino unificado de Israel, o el reino único de Israel, donde eran las 12 tribus. Probablemente Jonás era parte de ese periodo. Ya Isaías, vemos a Isaías de los años 740 al 680 profetizando. Profetizó a ambos reinos, pero ya Israel estaba dividido en dos reinos, en dos porciones. Pero él fue profeta íntegro de Dios. Nosotros vemos que este profeta pasa por una purificación de Dios. Cuando Dios usa a Isaías, ambos reinos, el norte ya había sido torturado por los imperios asirios debido a su pecado, el fracaso de Israel. El término pecado en hebreo equivale a decir fallarle al blanco. Hatat significa fallar al blanco. Es como si usted estuviera disparando y hay un círculo que se llama núcleo y hay círculos aledaños al target, pero usted no le pega al núcleo, le pega fuera del núcleo. Usted falló, usted erró el blanco. En hatak es una palabra en hebreo que significa fallarle al blanco. Eso es lo que significa. El target, el núcleo, es el mandamiento de Dios. Y cuando nuestra vida no le pega, no se alinea con el blanco, con el núcleo, le fallamos a Dios. Eso es lo que significa pecado en el hebreo. En el griego, me encanta eso, porque de un idioma a otro idioma hay ciertos sinónimos que nos ayudan a entender más lo que significan ciertas cosas. En el griego, hamatai o hamartia, que significa fracaso, usan varios sinónimos. No se usa de la misma forma en el Nuevo Testamento, no se dice de una misma manera. Pero uno de los sinónimos que me encantó a mí era fracaso. En otras palabras, el pecado trae fracaso. Es como un cáncer que carcome, destruye el área donde cae, pero al mismo tiempo es altamente contaminante. Destruye al individuo. Y al destruir al individuo lo lleva al fracaso. El pecado te lleva al fracaso personal, individual, espiritual y físico. O sea, ambos términos, tanto en hebreo como en griego, es tan rico el significado de poder entender. Por eso tenemos que alinearlo. Cuando dice fallarle al blanco, hatat, tenemos que preocuparnos de vivir una vida interesada, enfocada en Dios, de tal manera que entendamos el mandamiento. Cuán importante es entender el mandamiento, porque si no entiendo el mandamiento, ¿por qué el pueblo fue destruido? Falta de conocimiento. Por falta de conocimiento. ¿El conocimiento de qué? Del mandamiento. Exacto. Cuando desconocemos el mandamiento, entonces también vamos a escasear de información para obedecer el mandamiento. Tenemos que interesarnos en saber el mandamiento de Dios para enfocarnos en el mandamiento de Dios. Y cuando alguien nos hable de otra cosa que nos desvíe, nosotros tenemos que rechazar cualquier significado o información que trate de alejarnos del blanco. Porque si le erramos al blanco, empezamos a fracasar.
siguiendo la definición del griego. El pecado es fracaso. Porque cuando alguien nos ayude a entender nuestro pecado, no tenemos que enojarnos. Claro que nos lastima, pero tenemos que agradecer. No pelear contra Dios o pelear contra el profeta que nos revela el pecado, sino más bien agradecer en el fondo, aunque nos duele, decir, me están ayudando a salir del pecado, me están ayudando a salir del fracaso. Israel estaba viviendo su fracaso. Vanesita. Oiga, voy a preguntar qué hizo el pueblo para dar la espalda a Dios. What caused this? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Dios le había dicho a Moisés y a Josué que le enseñara al pueblo que cuando entraran en la tierra prometida se cuidaran de no adorar ídolos, de no hacer como hacen estas naciones. Este era el momento de la máxima idolatría del pueblo de Israel. Israel había abandonado a Dios y estaban adorando a las imágenes cananeas, a dioses de los filisteos. Hubieron varias crisis, porque no era la primera vez, ya habían adorado. ¿Se acuerdan cuando se robaron el arca del pacto? No, lo pusieron Ahora estaban tan compenetrados con las culturas. Es por eso que yo no creo en simpatizar con el mundo. Simpatizar con el mundo es tolerar al mundo. Y tolerar al mundo es darle oportunidad que se acerque demasiado a nosotros. Y es oportunidad de empezar a imitar a esa gente. Y van a poder más que nosotros con ellos. Es el fracaso de Israel. Empezó a adorar ídolos, empezó a practicar la costumbre, empezaron a meterse las mujeres con... Por eso que la Biblia es tan clara. Dios le dijo, no hagan parentesco con ellos. ¿Se acuerdan que aún en el regreso, después del cautiverio, cuando regresaron en las diferentes órdenes que se daban para reconstruir a Jerusalén, ¿se acuerdan ustedes que habían gente emparentadas con gente de diferentes creencias y aún más habían alquilado ciertas habitaciones del templo? Cuando la gente se aparea con gente de otros credos, es un grave problema. Es un grave problema. La iglesia debe ser celosa con esos asuntos hoy. Por eso también el yugo desigual. Yugo desigual. Vamos a poner una muchacha cristiana que nació en un hogar cristiano, conoce del Señor y conoce a un muchacho que no sea cristiano, y dice, yo lo voy a ganar para el Señor, yo me lo voy a ganar. O igual el muchacho a una muchacha inconversa, es lo que va a pasar es esa muchacha o ese muchacho inconverso va a ganar, esas costumbres se le van a pegar, se van a meter, sí. Se abre la puerta. Pero no siempre, porque siempre se abre una puerta. Pero sí. Recuérdate que la fe es la que nos lleva a ese es el problema que nosotros tenemos, por la cual no nos juntamos con la gente, porque tenemos el miedo de que caigamos como ellos, pero nunca tenemos el coraje. Por eso es el miedo, te digo, el miedo de nosotros es que no podemos hablar con ellos porque tenemos miedo que lo que yo hablo de un grupo desigual, de convivir con ellos. Convivir con ellos. de convivir con ellos es algo diferente. Sí. No, de hablar hablarle a una persona y no Sí, conversar de convivir con ellos. de hacer un yugo desigual, decir, que como va a ser una persona que va a cristiana. Hablen conmigo porque yo soy el maestro, ¿verdad? Hablen conmigo. Eso es diferente. Sí, convivir y alcanzarlos para hablar con ellos. El programa del evangelio, el programa de la evangelización, el programa de los misioneros es muy diferente a convivir con ellos, como aparentarse con ellos, ser parientes, lograr que nuestros hijos, sus hijos de los hijos se entrelacen en matrimonio. Eso es lo que es yugo desigual y es un problema para la iglesia. Tarde o temprano se va a pagar un precio por eso.
Las personas dicen, lo toman muy suave, hemos suavizado mucho esa doctrina, la hemos modernizado, dice, son personas buenas. Son personas buenas, no creo que sea problema. Simpatizan, más cree, dice que iría, pero no hay evidencia de eso. Nosotros hemos suavizado mucho ciertas costumbres donde tenemos que ser más estrictos. Vemos nosotros en el tiempo de los jueces, Sansón emparentándose con los filisteos. Vemos nosotros reyes de Israel, como estos reyes que se mencionan en el primer versículo, consultando, por ejemplo, consultando a hechiceros, a brujos, a espiritistas, a adivinos, a agoreros. Pasaba que si ellos consultaban a Dios y Dios no respondía, decimos, okay, ¿dónde hay un brujo? Si Dios no nos responde, vamos a un brujo. ¿Saben que hay gente haciendo lo mismo hoy en día? Piden oraciones y si Dios no le responde, dice, entonces vamos a una limpia necesitamos, porque si Dios no respondió, vamos a intentarlo por otro lado. Si Dios no te respondió es porque está enojado contigo. Según la Biblia, cuando Dios no responde es porque le estamos fallando, porque por naturaleza la Biblia dice que Dios sí responde. Pero cuando Dios no responde, ¿se acuerda cuando David pecó? Que consultó, hizo un censo cuando Dios le dijo que no lo hiciera, y Dios se enojó con él y empezó una epidemia de muerte sobre el pueblo de Israel y sobre el ejército. Entonces David estaba preocupado y clamaba y avanzaba y decía, Señor, por favor, respóndeme, Señor. Cuando llegó a la era, ¿de quién? Donde se hizo el templo. Dice, aquí vamos a hacer el templo porque aquí respondió el ángel de Jehová. Era de Hernán. Dice, aquí respondió Dios. Ahí respondió Dios, pero ¿por qué no le respondía Dios a David antes? Es la pregunta que se hace, ¿verdad? Porque estaba enojado con él. Si estamos clamando a Dios, dice la Biblia, pide y recibe, pero si Dios no responde, ¿por qué será? Preguntémonos por qué será. Estaba errando al blanco. Porque estamos errando el blanco, en algo le estamos fallando. Ahora, si Dios no nos responde, vamos a consultar a un espiritista, a un brujo, a un hechicero, a un agorero. ¿Qué haríamos? Esperar. Seguir clamando. Seguir clamando y esperando y arrepintiéndonos. Y arrepintiéndonos y purificándonos. La solución, porque si consultamos fuera de Dios, le pasó a este rey que mandó a buscar y a consultar por su enfermedad, pero Elías lo supo, y Dios lo supo, y Dios se enojó. Así que, ¿qué pasaba con Israel, Vanesita? Es que Israel había fallado y muchos del pueblo de Israel estaban entregados a la idolatría, a la corrupción, a la injusticia. Y a la misma vez estaban dando sacrificios a Dios, ¿no? Y al mismo tiempo, se burlaban de Dios. Después dice que no quiero más sacrificios. Por eso Dios dijo, después le dice que ya no quiere sacrificio de ellos porque lo hacían falsamente. Dios está descubriendo el pecado, no solamente de Judá, sino también de Israel. Estas predicaciones de Isaías, junto con Jeremías y Ezequiel y otros profetas menores, era advirtiendo lo que Dios estaba enojado con ellos y que Dios los iba a castigar. Y que Dios los iba a llevar a tierra lejana. Pero vinieron profetas falsos y dijeron, no, Dios no va a hacer eso. ¿Se acuerdan ustedes? Y entonces los hacían sentir cómodos diciendo que Dios no los iba a castigar. Sí, esa llevaba mi pregunta. Hoy en día, la gente no se somete o espera en lo que ya está escrito, sino que ahora buscan otra forma de buscar su respuesta, como cambiar de religión. O no sí cambiar de religión, sino buscar una iglesia que se acomode a lo que ellos quieren sentir o quieren esperar. Es lamentable porque ahora hay gente que según el Señor les abrió los ojos, ahora dice que ya no comen carne de puerco, tampoco trabajan el sábado, pero todo lo demás lo hacen error. O sea, toda la vida que ellos ya decidieron dársela al Señor, como dijo usted, de dejar que la misma Biblia te lleve al blanco, ahora están haciendo que están guardando el sábado y no están comiendo puerco, porque eso los hace más santos en comida. Pero todo lo demás, o sea, es erróneo, o sea, no obedecen la palabra, o sea que tratan de asimilar lo que están viviendo con lo que... Por eso dijo usted, si hay un mandato que está erróneo, te va a llevar a errar el blanco. Sí.
Vamos a errar el blanco. Dios, en esta primera parte, Dios le muestra a Israel que le han ofendido, han quebrado el mandamiento, Okay. Hay personas que me dicen a mí, yo no soy el pastor de la iglesia, por supuesto, y algunos me dicen pastores, soy pastor, desde chiquito Dios me llamó a ser pastor y moriré siendo pastor. Y la gente me dice, algunas personas, hermano, pastor, doy gracias a Dios por lo que me honran con ese nombre. Y dice, pastor, cuando yo haga algo malo, dígamelo. Y cuando hacen algo malo y se lo digo, se enojan. Y van a tener una segunda consulta. Va a decir, es cierto lo que le estoy diciendo. Medio pastor, entonces, que le diga. No les gusta y se Hermano va medio otro pastor igual. Es otra consulta. Eso está malo, no para rivalizar con nadie. Cuando algo está malo, sin rivalizar con nadie. Lo malo es malo y se acabó. Amigo. Sí, aquí podemos ver el grande amor de Dios que tenía contra el pueblo de Israel, que a pesar de que les fallaban, Él les hablaba y les advertía y les decía, por esto, ustedes me están fallando en esto, su pecado ha trascendido por esto, o sea, les marcaba la manera como ellos estaban fallando. Entonces, ¿por qué? Porque Dios ya había advertido toda desobediencia. Dios ya le había puesto, ya lo había condenado, ¿verdad? Me fallas en esto, te va a pasar esto. Pecas en esto y pues les va a pasar esto a ustedes, ¿verdad? O sea, por eso no podemos decir que Dios no nos escucha. Sí nos escucha, pero mientras persistamos en haciendo el pecado o desobediencia, Él no se va a acercar porque Él no transgrede el mismo su misma ley. Sí, va contra su naturaleza. Entonces vemos el grande amor de Dios, pero no por eso, como dice Marco, no por eso tenemos que decir nosotros, no es que en esta iglesia no me pasan cosas, no veo milagros, no me sucede nada, no veo como lo que veo en otras iglesias, pero no es la iglesia, es uno mismo que está en desobediencia, ¿verdad? Entonces ahí vemos que pero no es para que nos quedemos ahí, sino que su palabra dice que si nos arrepentimos, si lloramos ante su presencia, nuevamente Dios está ahí para perdonarnos. O sea, es que es Dios perdonador, si no nos fallamos, ofendimos y no vemos resultados de nuestras oraciones, pedirle perdón. O sea, no veamos a Dios como un juez, o sea, un juez temible, ¿verdad? Que está nomás para condenar, nomás para señalar nuestro pecado. Tú hiciste esto, te vas a morir, te va a pasar esto. No, sino que veámonos como un Dios de amor. Lo único que Él no hace es transgredir sus mismos mandamientos, ¿verdad? Por eso es que ahí es donde cae muchas veces la gente que dice, ¿por qué estoy así? ¿Por qué en otra iglesia pasa esto? Mejor me voy para otra iglesia, mejor hago esto. No, ahí mismo donde estamos, si nos arrepentimos, Dios va a obrar en nuestras vidas, ¿verdad? Dios es un juez severo, Dios es un juez justo. Él no es injusto, Él es justo por amor al universo, por amor a sí mismo, por amor a la estructura, porque el pecado es fracaso. Si Dios tolera el pecado, Él mismo iría al fracaso. Dios es santo, no puede favorecer el pecado porque el pecado es fracaso. Exacto. Por lo tanto, es severo Dios, pero al mismo tiempo es misericordioso. Cuando nos arrepentimos, Él nos perdona. Ahora, no podemos jugar con Él. No podemos pretender arrepentirnos, no podemos hacerle trampa, porque lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Y Dios no puede ser burlado. Por lo tanto, no podemos hacer un juego delante de Dios como si fuera hombre, porque Dios escudriña los corazones. Aquí lo vamos a ver ese puntito, ¿verdad? Los primeros versículos, Dios está revelando el pecado de Israel. Aún más, lleva al extremo la expresión. Estos son dos extremos. El verso 3 dice, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Le ha enviado profetas poderosos indicándole su pecado, indicándole el camino para salir de esa situación. E Israel no entiende, no quiere.
Ha llegado al límite de ser menos que los animales. Israel, porque no quiere entender. Exacto. Esos son los términos que usa. Es como el individuo que, habiendo saboreado la salvación, saboreado la santidad, volverse atrás, caemos en un nivel de irraciocinio. ¿Usted no cree que la iglesia de hoy está en esta misma condición? Hay muchos grupos, hay muchas denominaciones, hay muchas personas. Estamos en esta condición, porque se ven ejemplos. Yo estaba leyendo en CBN y me quedé, yo dije, wow, una iglesia en Sur Carolina invitando a los drag queens. ¿Sabes lo que son drag queens? Hombres que se visten de mujer para hacer un culto de adoración, invitándolos para decirle, vamos a convertirlos, para que ellos puedan sentirse bien, vamos a invitarlos para ellos hacer su show ahí y así convertirlos. Mire, es una mentira de Satanás. ¿Cómo ellos van a convertir a una persona que no quiere conocer al Señor, que se viste así de mujer? Y eso es uno de los muchos ejemplos que se ven hoy en día. Decir que ciertas cosas no son tan malas cuando están prescritas, puntualizadas por la Escritura, decir que están malas, y decir, no, pero tú sabes, ablandar esa situación es hacerle más daño. Hacerle más daño. Porque el pecado va a destruir a esa persona. Digamos nosotros que es pecado o no es pecado, el pecado es una realidad, no una imaginación, es una realidad. El pecado va a destruir a ese individuo. Independientemente quién opine de una forma u otra, el pecado es una realidad y va a destruir a esa persona. Por lo tanto, ablandando el concepto de pecado, no lo vamos a ayudar a la gente. Tenemos que puntualizar exactamente, sin exagerar, lo que la Escritura dice. Es la única forma de ayudarles. Y decirle que el camino es el arrepentimiento. No suavizar los conceptos, hermano. Como lo que la iglesia o ciertas agrupaciones religiosas están haciendo, suavizando los conceptos, socializando ciertas prácticas que Dios le llama maldiciones, como en Romanos capítulo 1, por ejemplo. Que Dios los entregó a eso porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Y adorando a Dios, cambiaron a Dios por imágenes de animales y bestias y personas. Por tanto, Dios los entregó, dice, a pasiones vergonzosas. Eso está escrito. No podemos suavizar esos conceptos. Y eso es cruel, porque ya una vez cayeron en eso, ya no salen, porque dice que les envió un espíritu engañoso, de tal manera de que ellos creen que están agradando a Dios, que están haciendo bien, pero no, pero están errados, están perdidos. Sí. Socializar los conceptos para agradar a la gente, quitarlo del contexto bíblico, hacemos un mal, hermano. Grandísimo. Aquí lo está diciendo. El individuo, cuando persiste en el pecado, pasamos los límites del razonamiento, nos convertimos en seres irracionales. Porque si el burrito obedece y el ser humano en pecado ya no. Por eso en la Escritura, en el Nuevo Testamento, dice que el individuo que abandona a Dios es como el perro que vuelve a su vómito. Dice, ese individuo no nos quiere cuando dice esas cosas. O cuando Jesucristo dice sepulcro blanqueado, o generación de víboras, por ejemplo. Entonces el pecado no es una broma, el pecado no es un chiste, el pecado no es una creación de la sociedad, el pecado es una realidad con consecuencias desastrosas. No solamente lleva a una crisis, aquí dice crisis. ¿Qué es crisis? Crisis es la punta de la montaña, el top de la montaña. Pero no solamente nos lleva al top del desastre, nos aniquila. Por lo tanto, tiene que ser erradicado de mi corazón. Yo no debo cubrirlo el pecado, tengo que sacarlo, mostrarlo para que la sangre de Cristo lo muela, lo destruya,
Lo único que puede destruir el pecado. Tengo que sacarlo. Si lo oculto. La primera reacción humana es ocultar el pecado. Pero es un grave error. Es seguir errando. Mira David, hasta que lo tuvo que enfrentar Natán, porque para él estaba bien matar a Usías, llevarlo al campo de batalla para que lo mataran, para encubrir su pecado, hasta que Dios usó a Natán para entonces decirle, tú eres el hombre. Sí. Es terrible. Así que el pecado te lleva a cruzar los límites de tu propia biología. Digamos, somos seres humanos, pero el pecado no quiere que seamos seres humanos. Pasa los límites de la humanidad y nos lleva al mundo, ni siquiera animal. Pasamos los límites de los animales y llegamos al límite de las bestias. Por lo tanto, es una destrucción completa. En los versículos siguientes, el pecado nos lleva a niveles profundos. El pecado ya no es una pandemia, es una hiperpandemia. Porque todo el mundo, los gobiernos, en todas partes, dígame en qué estrato de la vida humana no está el pecado. Dígame usted. Y estamos viviendo como en el capítulo 6 de Génesis, cuando Dios está observando y mirando que el pecado ha subido demasiado y que el pensamiento del hombre es de constante el mal. Es lo que ha pasado con Israel aquí. Hay tanta injusticia, tanta maldad, tanta idolatría, tanto desvío espiritual. Pero siempre hay un remanente, hermano. No se crea que Dios, esto amén. 100%. Vamos a ver que aquí hay un remanente. Como el mismo en Sardi. Sardi era la peor de las iglesias del Apocalipsis, ¿se acuerda? De Asia Menor. Pero según el capítulo 3, si no me equivoco, le dice, pero hay un remanente que ha lavado sus ropas. Hay un remanente. Aquí hay un remanente en Israel. El mismo profeta Isaías. Y otros profetas de Dios, pero hay un remanente. Dios siempre guarda un remanente, siempre hay un remanente que se guarda, igual que hoy en día, siempre hay un remanente que guardamos el temor de Dios. Y aunque esto nos obligue a no tener el dinero, ni la fama, ni otras cosas del mundo, pero lograr conservar la relación y el trato con Dios, que es más importante Amén, amén. que todo lo demás que hay en este mundo. Amén. I don't know if you're going to talk about it, pero teniendo en cuenta del verso 18. ¿Está hablando de Jesús o es de doble sentido? Like algo que va a pasar en ese tiempo, pero también en el futuro. Sí, yo pienso que esto es una profecía de doble referencia. Son versículos que tienen una doble referencia. Esto tiene que ver con el regreso de Israel del exilio, pero tiene que ver con el nuevo pacto. Para mí esto se cumple cuando regresa Israel de Babilonia, del exilio, pero también se cumple de manera directa, se cumple en el nuevo pacto en Jesucristo. ¿Sabe por qué yo menciono eso? Porque en este versículo dice: estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Eso es un extremo, pero es un extremo positivo. ¿Qué es lo que significa? Que en todo lo que demarcaba la ley era cubrir el pecado, presentar sacrificio por el pecado. ¿Hasta dónde se hizo ese continuo sacrificio? Hasta la época de Cristo. En el nuevo pacto aún se sigue haciendo y se seguirá haciendo. Cuando se reabre el templo, siguen en el continuo sacrificio. Y el continuo sacrificio de animales, de toros, de corderos, ¿qué es lo que hace con el pecado? Lo tapa, lo cubre. Lo cubre. El único que remueve el pecado de tal manera que esos versos se cumplan es en la cruz del Calvario. Amén. Así que si hay
una referencia histórica que pasó, pero aquí hay una intención escatológica de eso que se cumple en la cruz de Cristo. Cuando realmente nuestros pecados vienen a ser como blanco, porque ahí no se cubre el pecado, ahí hay una transformación, ahí hay una regeneración. Somos justificados, regenerados y nacidos de nuevo por la fe en Jesucristo. Así que ese versículo 18 y 19 tienen que ver con un mundo nuevo, pero un mundo nuevo en la cruz, en el nuevo pacto en su sangre, hermano. Pero esto es, el 18 es contexto de todo lo anterior. Sí. Bueno, perdón, lo anterior Sí. es contexto de ese versículo. Sí. El Señor está llamando a ese pueblo, A Israel. al arrepentimiento, Ujú. y le está diciendo, si te arrepientes, yo te voy a limpiar, ¿no? Pero no se arrepintieron en la época que los profetas hablaron. Pero sí se arrepintieron algunos, no todos, cuando estaban en el exilio. El exilio los hizo arrepentir. El castigo no fue suspendido. ¿Se acuerda que todos ellos decían, si no se arrepiente, si no cambian sus caminos, Dios va a enviar una nación que vendrán sobre ustedes, destruirá Jerusalén? Eso se cumplió. Regresaron, Dios los perdonó. ¿Se acuerda lo que decía el profeta Daniel? Regresaron. O sea, se cumple ahí en esa parte. Pero estos versículos tienen una intención profética más profunda. Es más escatológico que histórico. Aunque esto es contexto de lo que pasó, porque Dios sí perdonó a mucha gente que se arrepintió. Pero esto más se cumple en la cruz. Porque es un extremo, es demasiado profundo para decir que nuestros pecados son rojos como el carmesí, pero van a ser como la blanca lana. Eso es un extremo que solamente se cumple en la cruz del Calvario. Pero el 19 dice también, ahí dice, si quisieres, Claro. si oyeres. Claro. Si Claro. no quieres, no quieres. Si no quiere, no quiere. Sí. No. No, pero quiero decir que la oferta era para ellos Sí. en ese momento. Así es. Si ellos la hubieran aceptado, el Señor hubiera cumplido su parte, supongo. Absolutamente. Absolutamente. Una cosita, y antes de Cristo, ¿cómo se lavaban los pecados? Obedeciendo los mandamientos. Pero antes de Cristo, Esto es escatológico, ¿verdad? Sí. Pero antes de eso, había gente Presentando un eran cordero, se sinceros, presentaban al sacerdote. Pero tenían que seguir el mismo ritual, porque el ritual lo dio Dios. Entonces, si alguien fallaba, tenía que ir al sacerdote y decirle, mire, yo hice esto. Y entonces, desde el momento que iban, ya presentaban una serie de arrepentimientos. Porque habían unos, te voy a decir lo que sucedía aquí. Si nosotros leemos todo el Antiguo Testamento, vamos dando cuenta de todo ese tej y maneje de la ley, ¿verdad? Había mucha gente dentro de la ley que decía, si yo descubro mi pecado, voy a tener que perder un borrego. Porque usted no podía robar un borrego para llevárselo al sacerdote. Entonces se quedaban callados. Aún más, entendamos lo que le llaman el anatema. Toman algo que ellos sabían. David sabía que le estaba fallando a Dios cuando... Pero eso eran gente insincera, pero gente sincera. La gente sincera, La gente cuando... hipócrita decía, no, yo no voy a perder un Claro. borrego. Entonces cuando la gente era sincera, iban al sacerdote, pero el mismo hecho de ir al sacerdote ya estaban sintiendo arrepentimiento. Porque si no, lo ocultaban. Y hacían trampa al sacerdote. Pero si eran gente sincera, decías, yo sacerdote cometí esta falla. Aún más la sinceridad incluía en la confesión, porque si en la confesión, ves que nosotros a veces confesamos, pero no confesamos como es, sino que tratamos de justificarnos en la confesión, minimizando. Pero el sacerdote la entendía, porque dependiendo del pecado, era la penalización, porque no le iba a decir una palomita, le iba a decir un toro. Que no es lo mismo presentar una palomita que presentar un toro, porque el pecado demandaba, el sacerdote era el que imponía las penalidades. Entonces hay gente que hacía trampa, pero si hacía trampa, le hacía trampa a Dios también. Entonces podía verse, porque ahí se mezclaba el arrepentimiento, la emoción del individuo y todas las intenciones. Lo que estoy tratando de llegar es, imagínate si no creían que sus pecados iban a ser limpios, era
en balde que iban a llevar el sacrificio. Tenían que saber que sus pecados iban a ser perdonados. En la mayoría de los casos, no tanto querían librarse del pecado, querían aplacar la ira de Dios. Exactamente. Era aplacar la ira de Dios. Exactamente. No buscaban una transformación, no decían ellos, ya no lo voy a hacer. Es que querían aplacar la ira de Dios. Tiene mucho sentido, y es lo que le iba a preguntar. Todos, no había nadie que no presentara un cordero, porque ellos sabían su condición. Porque ahora usted conoce mucha gente que tienen un conocimiento y una forma de hacer bien a la gente, pero siguen estando en pecado. O sea, la única forma, en ese tiempo era lo que pasaba también. Se portaba bien la gente, pero aún así tenía que presentar sacrificio, ¿right? ¿O no? Claro que sí, claro que sí. Porque ellos se consideraban pecadores. Ahora, mientras más santo era la persona, llevaba sacrificio por si pecó y no se dio cuenta. Como hacía Job. O sea, si una persona era buena y trataba de vivir diferente, de ser santo, presentaba al sacerdote y decía: sacerdote, yo pienso que fallé y necesito presentar. Él no rehusaba eso. O sea, hasta que no se presentaba el animal y salía el sacerdote, acepto, entonces le decía a la persona: fue, acepta tu ofrenda. Satisfacer su conciencia. Porque lo primero que nos acusa a nosotros es nuestra conciencia. Entonces la persona sale consciente de que está limpia. Sí, pero nadie podía transgredir la ley de Dios, porque si alguien la transgredía, inmediatamente venía el juicio de Dios. ¿Se acuerda con el caso de Acán, verdad? Entonces, todos siempre vivían con ese temor, con ese miedo, porque como usted dice, por si acaso, ¿verdad? Pasó algo que ellos no se dieron cuenta, porque el castigo del que fallara era apedrado con toda mi familia, ¿verdad? Entonces era difícil, dependiendo el tipo de pecado que había cometido. Entonces era difícil que alguien se negara a ir a presentar su ofrenda ante Dios, ¿verdad? Aún más, se cometieron muchos juicios de apedrear, aun siendo inocente la persona, porque eran culpables los apedreadores. Había tanta injusticia que manejaban la ley a su antojo. Tanta maldad, tanta corrupción en Israel, pero más adelante se nos presenta, primero, un remanente, segundo, un cambio, un mejor plan, la provisión de Dios. ¿Hasta dónde iba a venir el nuevo pacto? Yo pienso que aquí hay la insinuación del nuevo pacto. En estas expresiones del 18 y 19 hay una insinuación de la provisión divina, siendo que Israel no podía con sus pecados. Y lo vemos. Por eso se llama nuevo pacto. Y es mejor, dice, si no fuera mejor, no se hubiese dado por viejo el anterior. Mejor, Así que nosotros vemos aquí la provisión divina. La provisión de Dios. Gloria a Dios. Yo siempre me para este lado, perdónenme que estaba mirando solo para este lado. No hay ninguna pregunta, hermano. La última pregunta, o el último comentario. Estamos convencidos. Qué bueno, me alegro. Sí. Esto es sumamente importante. Que la realidad es. No podemos suavizar nada. No podemos decirle al culpable inocente e inocente al culpable. No podemos. Tiene que ser como es, porque si no, no podemos ayudarlo. Ni siquiera a nuestros hijos. Como Elí, que se hacía que el inadvertido. Son jóvenes. Son jóvenes. No entiende. ¿Es verdad que sí? Tienen amigos, las costumbres, acuérdate que son jóvenes. Acuérdate que tú también fuiste joven. Son otros tiempos. Yo le digo una cosa, yo no pienso como piensan alguna gente, que ya la Biblia es obsoleta. ¿Saben que ustedes que muchas religiones piensan que la Biblia ya es obsoleta? Que debemos tener otro libro que regule la moral, la ética, costumbres, las leyes, y lo han hecho. Por lo tanto, yo sigo pensando que la Biblia es el libro actualizado, porque Dios lo dio. Amén. Y no es obsoleto. Amén. Dios le bendiga. Amén.